Tema: entrevista de selección. La entrevista de selección es un proceso de comunicación entre dos o más personas que interactúan. Una de las partes interesadas en conseguir mayor información es el entrevistador. En este caso seríamos nosotras, chicas. Y va a ser el encargado de tomar la decisión si queremos que esa persona se quede con nosotros. Y por el otro lado está el entrevistado o el candidato. El entrevistado es como una cajita. Esa cajita la debemos de abrir para que nosotros podamos verificar las reacciones establecidas con relación a las preguntas que nosotros podamos hacerles. Esta entrevista es personal, o sea, individual, y va a influir en la decisión con respecto a quedarnos con ese candidato. Este método de entrevistas, como ya lo habíamos dicho, es el más utilizado en la selección de personal, porque de esta manera conoceremos más a fondo a nuestro candidato. Como todo proceso de comunicación, la entrevista experimenta todas las desventajas, dependiendo del lugar donde nosotros estemos, como ruido, distorsión, o barreras entre la persona, ya que algunas veces se siente tímida para poder decirnos o entrar en confianza para que nos pueda responder las preguntas que nosotros vamos a hacerle al encuestado. ¿Cómo vamos a conducir la entrevista? Veremos unos puntos. Estos puntos son: identificar los objetivos principales. Cuando nosotros vamos a conducir la entrevista, tenemos que tomar en cuenta estos puntos. El primero es identificar los objetivos principales de la entrevista. Pues obviamente ya sabemos que es para buscar a nuestro candidato adecuado, pero para esto tenemos que planear con anticipación la entrevista. Tenemos que leer la descripción del cargo. La descripción del cargo es el que hicimos nosotros. ¿Se acuerdan que hicimos una descripción de cargo donde identificábamos las actividades, edad, características para ocupar determinado puesto? Muchos hicieron de una maestra, otros hicieron de enfermera, de panadero, etcétera, ¿no? Debemos de examinar las responsabilidades del cargo y la situación del trabajo. En el número 2 nos indica que debemos de crear un clima para la entrevista. ¿A qué se refiere? Que debemos de dar el tiempo suficiente. Algunas veces por querer o pensar que tenemos mucha gente para entrevista, pues acortamos la entrevista y no conocemos a fondo el candidato, por lo cual no hacemos una correcta selección. La selección debe ser en un sitio tan tranquilo, amigable, y nosotros debemos de mostrar o prestar interés a nuestro candidato. En el número 3 debemos de conducirles la entrevista orientada hacia los objetivos. Debemos conocer cuál es la información que necesita obtener el candidato y lo vamos a buscar a través de preguntas objetivas respecto a su pasado profesional. También con aspectos de personalidad, creatividad o independencia del candidato, porque a lo mejor yo lo quiero para que sea ayudante general y él ya ha tenido responsabilidades de supervisor. Es muy difícil que la gente se adapte a bajar de puesto, por eso es importante bien este punto. En el cuarto punto nos indica de que debemos de evitar preguntas discriminativas. Vamos a focalizar las preguntas al candidato, pero con ideas que ya hayamos hecho preconcebidas. En alguna ocasión o algunas veces muchos candidatos se quejan que se les pregunta, sobre todo a las mujeres, si tienen permiso de su esposo para trabajar. Esa pregunta sería discriminativa y aparte machista. La quinta pregunta es responder a las preguntas formuladas por el candidato. Ellos también tienen dudas, a veces nos dicen sobre sueldos, sobre los horarios, porque obviamente también nosotros como empresa debemos de cumplir las expectativas de nuestro candidato. Anote, ¿qué vamos a anotar? Las impresiones de la entrevista. A lo mejor estaba muy indeciso, a lo mejor no nos miraba a los ojos, a lo mejor estaba sudando, fue grosero, contestó mal, los datos de la solicitud no
coincidían, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer nuestra entrevista? Pues obviamente nos vamos a basar en nuestra solicitud de empleo. Cuando nosotros recibimos la solicitud, vimos diferentes características de cada uno que explicamos en el video anterior. Vimos lo que es el nombre, edad, domicilio, si tiene hijos. Algunas veces ellos caen en contradicciones, a lo mejor por nerviosismo, a lo mejor porque no les gustaría que conocieron que trabajaron en determinado lugar, a lo mejor porque fueron despedidos por una circunstancia no buena. Entonces, vamos a utilizar todos esos datos de la solicitud para seguir preguntando y para poder tener a la mano cualquier anomalía que podamos encontrar. También podemos crear nosotros propias preguntas, pero esas las debemos formular con anticipación, dependiendo las características de cada candidato. Por ejemplo, los horarios, trabajar durante ese tiempo, las distancias, el que se pueda adaptar a lo mejor a viajar o cualquier otra situación que pudiera intervenir en la decisión de quedarse. A lo mejor es muy buen candidato, lo contratamos, pero nunca le mencionamos que teníamos rotación de turno.